Bueno, movidito estuvo y está haciendo este jueves al filo de las 9 de la noche. Ya le platicaba, ya le informaba. Nos enteramos de la detención inédita, histórica. Jamás un secretario de la Defensa había sido detenido, un exsecretario en este caso, el general Salvador Cienfuegos, quien fue secretario titular de la Secretaría de la Defensa Nacional del sexenio de Enrique Peña Nieto en los Estados Unidos, acusado por narcotráfico, detenido a petición de la DEA. Luis Miguel González, ¿cómo estás, Luis Miguel? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Guillermo Eloya, ¿cómo estás, Guillermo? Buenas y agitadas Buenas noches. noches. Jaime Sánchez Usarrey, ¿cómo estás, Jaime? Hola, ¿cómo estás? A ver, una primera lectura, un primer comentario así a bote pronto de la detención del general Cienfuegos, Luis Miguel. Va más allá la captura de lo que pueda significar Cienfuegos. Nos obliga a revisar qué ha pasado con la historia militar reciente de México. Es histórica, pero va a cambiar mucho la narrativa de la relación entre civiles y militares, no solo para revisar el sexenio pasado, sino para revisar lo que está haciendo en este sexenio. A petición de la DEA, además. A petición de la DEA, Guillermo. La petición de la DEA no tiene que ver más que una cuestión, evidentemente, o es tráfico de estupefacientes, crimen organizado, donde se arma una causa probable, y esa causa probable tendría que haber estado sustentada. Nos confirman de la Cancillería, nos confirman que es un asunto ligado al narcotráfico, que hay una acusación por narcotráfico. Evidentemente, como proviene de la DEA, repito, tendría que haberse fincado un caso donde existiera un mínimo de cooperación con nuestro país. Yo veo difícil el que se haya podido llevar a cabo una situación única y exclusivamente por una investigación en los Estados Unidos, aunque tampoco tenemos la información suficiente para poderlo afirmar. Sin embargo, ahora vendrá, después de esta detención, al amparo del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua, un gran intercambio de información, por lo cual tendrán que fortalecer ese caso que tendrán en contra del general, y pues también la Cancillería y el país, a través de la Cancillería, tendrá que darle la asistencia suficiente como connacional detenido en el extranjero. Jaime. Bueno, eso obviamente ya se dijo, es un hecho inédito. Creo que tiene un impacto en la relación bilateral muy importante y tiene un impacto muy importante también para la 4T. Es decir, el argumento fundamental que se ha manejado en este proceso de militarización de una serie de actividades, desde la creación desde la construcción de los aeropuertos hasta otra serie de actividades que han sido militarizadas como los puertos, ha sido justamente la idea de que el último reducto de la eficiencia y de la honestidad es el ejército. Y efectivamente esto muestra que el secretario de Defensa de la administración pasada está coludido con el narcotráfico, pues pondría en jaque justamente todo un esquema que ha sido angular en lo que ha venido desarrollando hasta ahora el gobierno del presidente López Obrador. Qué tema, ¿eh? Muchas preguntas, quedan muchas preguntas en el aire. Poco a poco esperemos ir conociendo las respuestas. A ver, entrémosle al asunto de los partidos políticos. Jaime, 3 nuevos jugadores, 10 en total en la boleta electoral, y en el camino se quedó Margarita Zavala y Felipe Calderón con su México Libre. ¿Cómo lo ves? Bueno, la primera percepción, a bote pronto, como tú dirías, sería muy fácil. Queda fuera el único partido que estaba solicitando registro, que tiene una clara posición anti López Obrador. Los otros 3 partidos tienen una posición favorable a la 4T, ¿no? Y ahí habría que revisar efectivamente cuál es el papel que están jugando estos pequeños partidos, no solamente ahorita, sino de larga data. Es decir, este argumento que son la expresión de las minorías que le dan voz a una serie de ciudadanos que de otra manera no lo tendrían, me parece que cada vez es más cuestionable. ¿Parecen más partidos satélite? Parecen partidos satélites, además son partidos negocio, y son partidos negocio que tienen además una gran función ahora, porque están permitiendo forjar nuevas mayorías. Es decir, la mayoría que se forjó el año pasado, el año antepasado, el año de las elecciones presidenciales, y que le dio la mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a Morena o a la coalición, no se puede explicar sin los partidos satélites y con el hecho de que se trazó una estrategia que permitió que estos partidos postularan a militantes de Morena, ¿no? Entonces, hay todo un esquema ahí que habría que revisar. Vámonos por personas. Quedan descartados para tener su partido Felipe Calderón, Margarita Zavala. Tienen su partido el Bester Gordillo, Pedro Aces y un colectivo que podemos decir evangelistas. Hugo Eric Flores, ¿no? Que era, digamos, Encuentro Social y ahora son Encuentros Solidarios. La misma cosa. Me parece que coincido con Jaime, pero me gustaría enfatizar una cosa.
también los partidos satélites se vuelven muy importantes en el contexto de la crisis de Morena. Es decir, si me permiten la metáfora, le dan una llanta de refacción al auto de la 4T, en el contexto en que la llanta, una de las 4 llantas no le está funcionando con este conflicto. Se está desinflando, poquito se está desinflando. Ahora, esto también viene a poner en la mesa nuevamente el cuestionamiento sobre la eficacia y la funcionalidad del sistema electoral mexicano. Esta obligación que tendremos de financiar y de fondear a estos nuevos partidos políticos por lo que resta del año, 2 meses y medio más o menos, al amparo de la Ley General de los Partidos Políticos, y también esa repartición de una bolsa de 7,226 millones de pesos, que no significa un incremento de lo que ya estaba de alguna manera asignado, pero que tendrá que repartirse en estos nuevos jugadores e institutos políticos. Y la pregunta real es, ¿qué contribución realmente hacen al fortalecimiento de la democracia mexicana? ¿Por una oferta política o por simplemente el tener ese piso de operación que les permitirá mantener un registro? ¿Te parecen demasiado 10 partidos? Me parece demasiado. Yo creo que además confunde, digamos, en el ejercicio de la democracia para saber cuál es la oferta de los propios además cada uno tendrá que sacar cuando menos el 3% de la votación. No es un problema de cantidad de partidos, sino lo poco que representan. Yo sí coincido con lo que decía Jaime hace unos minutos, es a quién representa en este momento un partido vinculado al CENTE o vinculado a un líder sindical. Me refiero a qué minoría no expresada en el espectro político gana algo diferente a lo que teníamos como opción. ¿Y no está representando al CENTE? ¿No está representando pues pero a los no, trabajadores? No debería un sindicato estar representado como partido político, está prohibido como tal. Sí, es una especie de juego de imágenes y de triquiñuelas, ¿no? Me parece clarísimamente claro, valga la redundancia. Por ejemplo, el Partido del Trabajo es un partido que tiene una entidad que está originada en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y que estaba de alguna manera, o fue impulsado, se supone, por un hermano del entonces presidente de la República, ¿no? Entonces es un partido que nació con esta y que en el camino pues ya se ha aliado con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Morena. Y si nos brincamos al Partido Verde, que aparentemente debería tener una identidad ecologista, pues es una identidad que tiene ese mismo perfil, ¿no? Ha brincado a todos los colores y ha estado con todos los gobiernos. Entonces no hay sustento ni ideológico, ni yo tampoco veo sustento de representación. Lo que hay son negocios, y además negocios que ahora están involucrados justamente con mecanismos políticos que se han vuelto fundamentales, ahí coincido con Luis Miguel, y que en este caso pueden ser muy útiles para la 4T. Porque a final de cuentas, lo que vamos a ver, y claro que estamos empezando en esta elección que se avecina, es una polarización en torno del mandato del López Obrador, ¿no? A favor o en contra. Entonces tenemos ya, digamos, 7 partidos que estarían alineados prácticamente con el régimen, y tenemos 3 partidos o 4 partidos que estarían un poco o por coaligarse o que estarían enfrente, ¿no? No es el número el que va a importar al final de cuentas, pero pues esto es, digamos, un circo mal armado. Pero ¿cómo ven ya en ese mal armado y caro? Estoy de acuerdo con el tablero? Cuando tienes a 6, digamos, que están más cargados hacia un lado, de esos 6, 3 tienen que ir solos, no se pueden coaligar, es su primera elección, tendrán que competir solos, sin alianza, y del otro lado hay 4 que se han aliado en el Congreso. En algunos asuntos le llaman bloque de contención, contienen muy poco, no han podido poner agenda, no han podido moverle el tapete al presidente López Obrador. ¿Cómo ven ya, digamos, en la realidad política electoral a estas 10 fuerzas jugando? ¿Hay alguien, además de López Obrador, que debe estar muy satisfecho con lo que pasó en el tribunal? Y es el PAN. La posibilidad de que Margarita Zavala y Felipe Calderón tuvieran un partido que a su vez pudiera desgajar una parte significativa del PAN se diluye significativamente, y eso básicamente le beneficia al PAN. Entonces también no perder de vista a la hora de ver qué efectos tiene en el tablero del 2021. Y en ese caso, si también me permites, muchos querrán ser candidatos por Morena en razón de la percepción que se tiene actualmente de ir al frente de las preferencias electorales como partido, y no todos podrán ocupar una candidatura, por lo cual habrá ciertos salvavidas adicionales en estos partidos políticos que tienen una afinidad, digamos, no tanto ideológica, porque aquí la ideología está muy borrada, pero sí de afinidad política con el partido que ha llevado a la 4T al poder.
y con ello, pues bueno, tendrán también la posibilidad de acomodos en varias figuras políticas. Ahora, hay otra cuestión. A ver, y la construcción importante de la mayoría en la Cámara y la construcción pasará de la mayoría por pasará, esos 6 partidos. sin duda, y creo que es una jugada estratégica para poder acomodar a distintos actores políticos finalmente en el legislativo. Y por otra parte, creo que hay una cuestión muy importante. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se pone en el centro de la polémica y donde se empieza a comunicar con los actores políticos, con argumentos de política, más allá de lo que debería de hacer, que de únicamente hablar con los argumentos jurídicos como tal. Hay una polémica en la cual está diciendo que es más pernicioso para la democracia el que no se pueda comprobar de alguna forma los fondos por los cuales fue financiado un pretendido partido político. Es más pernicioso eso que el tener estructuras sindicales o ministros de culto dentro de las propias estructuras de los institutos políticos. Sí, pero aparte, incluso el argumento del financiamiento es carente de sustento, porque el porcentaje que se le atacha, o que se le achaca, perdón, a México Libre es aproximadamente el 8% de sus recursos, entiendo. ¿No? Alrededor de $1 millón de pesos. $1 millón de pesos. Y entonces hay otros partidos, que no son el partido de Por México y, no sé, en redes sociales, que aparentemente tienen una cantidad de recursos mucho más grande que no están comprobadas, ¿no? Ni siquiera por el origen de los donantes. Entonces, pues esto sí compromete por una parte al Tribunal Electoral, que ha fallado en este sentido, pero también comprometió originalmente y de manera muy sorprendente al Instituto Nacional Electoral y a 2 figuras claves en este proceso, que fueron Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, ¿no? ¿Qué pasó allí? Yo no sé. Pero el resultado de todo esto yo creo que es que la autoridad electoral sí sale bastante lastimada y en un medio de una polémica justificada. Que le corrige la plana, a fin de cuentas, el tribunal, el instituto. Siguiendo lo que dice Jaime, el daño al tribunal electoral tiene que ver con no puede explicar de manera clara, de manera contundente, por qué usa 2 criterios diferentes para evaluar lo mismo. Son recursos que no se pueden comprobar en un partido al que le niega el registro, registros que no se pueden comprobar, y no es suficiente para negarle el registro a otro partido. Es exactamente la misma situación, es exactamente la misma institución teniendo 2 varas de medir. Básicamente eso lo deja abollado o digamos, no lo deja bien parado desde mi punto de vista. Ahora, ¿se fortalece con esto, con los nuevos partidos, con el registro y con la boleta, como la veremos el próximo año? ¿Se fortalece el proyecto del presidente López Obrador? Es decir, ¿el presidente podrá tener aliados electorales y políticos Yo creo después? Que definitivamente sí, además que un elemento adicional en esto sería el que son 2 victorias jurídicas percibidas a favor del propio presidente en un corto, en un muy y él corto insiste tiempo. en que no se ha metido. Bueno, en que no juega, en que no tiene personeros, en que no envía a nadie. Hasta con la vista controla, hasta con la vista controla. Claro. Sí, con la vista controla. Bueno, el esquema que se instrumentó en 2018, pues ya está muy bien descrito en el artículo justamente de Ciro Murayama, fue el hecho de que estos partidos satélites cobijaron militantes de Morena, y entonces la mayoría que se ha forjado, de hecho, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, justamente pasa por esa transfusión de militantes. La de Morena, construyes ¿no? de manera artificial. Entonces esto va a volver a ocurrir. Entonces es un mecanismo que se va a reproducir y que va a permitir, o que cuando se abre la vía, ¿quién va a decidir? Pues finalmente los electores, porque si estos partidos no ganan, no tienen suficiente número de votos, pues esta transfusión, digamos, no va a ser. Y está el reto que ha estado ahí desde hace un buen rato de la oposición. Pero el ahora puede hacer oposición. A mí me gusta lo que dice Jaime. Podemos discutir qué pasa intramuros, a puerta cerrada. Pero esto es una democracia y estas triquiñuelas van a tenerse que validar en el terreno, y si la gente no le gusta esto, pues va a votar en contra, y estos partidos que no tienen razón de ser no van a sobrevivir. Bueno, ahí hablábamos al principio precisamente de la funcionalidad de la democracia, qué contribución real hacen para atraer al votante y llevarlo a las urnas. Porque pues en los últimos ejercicios electorales tenemos elecciones que se han legitimado con un 32, 34% de participación del padrón electoral. Imagínate si esto, además, en diseminar, en difuminar mucho la estrategia y sobre todo la oferta política en distintos partidos, que ya no vamos a saber como electores verdaderamente y a ciencia cierta qué ofrecen. Pero además hay una falta de credibilidad muy grande. Por ejemplo, el Partido del Trabajo prácticamente perdió el registro y prácticamente le fue restituido mediante una triquiñuela, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esto ya verdaderamente es un circo muy mal armado, que pone justamente en entredicho
la legitimidad y la honestidad de este sistema electoral. Y vamos exigiendo también el reforzamiento de los esquemas de supervisión y los dientes que tiene el propio Instituto Nacional Electoral. Y obligado tendría que ser también el tema de la lana. Tenemos que ver, no va a ser poco dinero, además llevan dinero también para actividades específicas, dinero etiquetado, que pues difícilmente se lo pueden comprobar. Luis Miguel. Rapidísimo. Estas discusiones me preocupa que mermen la participación. Necesitamos más participación para tener más democracia. Gracias a los tres. Gracias Muchas por estar gracias, acá. Manuel. Gracias Muchas por vernos. Acá nos encontramos mañana. Pásenla bien.